Vamos a continuar con la serie que me propuse en el Señor llevar adelante, titulado Del aposento a la tumba. Es un recorrido que hizo Jesús al final de aquella semana cumbre en la historia de la salvación. Hemos abordado ya 3 capítulos: noche de amargura, madrugada de traición, amanecer de derrota, y abordamos hoy atardecer de triunfo. Quiero recordaros cómo acabamos la última vez, hace algo más de un mes. Vimos que aquel pueblo que había recibido en tantas ocasiones los beneficios de sus milagros, el beneficio también de la exposición del Evangelio por parte del Rey, por parte de Jesús, de su propia boca, como privilegio al pueblo de Israel, habíamos visto cómo ese pueblo lo expulsa de su ciudad y dicen: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Un pueblo que al unísono, a una sola voz, negó la vida del justo en vista de los débiles deseos de Poncio Pilato de liberar a Jesús, pidiéndole el propio pueblo la responsabilidad de la muerte del Mesías, diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros tenemos la culpa. Quizás Pilato se estaba sintiendo bastante incómodo después de haberse lavado las manos, de que él realmente estaba haciendo lo que el pueblo quería, y por temor al pueblo y por temor a César mandó crucificar a Jesús. No obstante, el pueblo, consciente de su responsabilidad, dijo eso: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue un pueblo que llegó al límite de su responsable maldad y entregó a la muerte al justo, diciéndole, como bien recuerda el apóstol Pedro, rogándole a Pilato que en su lugar les concediera un asesino, que en lugar de Jesús, el que nunca nadie pudo demostrar que había hecho pecado, fuese condenado, pero que a cambio se les concediera un asesino. Qué infame, qué injusto el precio. Así que dejamos al Señor en aquel amanecer de derrota, aparente amanecer de derrota, que, como decimos, posiblemente el diablo no era lo que pensaba hacer. Él quería destruir la obra de Cristo, haciendo que no llegase al Calvario. Porque si llega hasta el Calvario, si llega a morir realmente, la obra del diablo hubiese sido hecha a pedazos. Los propósitos que él tenía desde el principio en el Edén hubiesen sido aniquilados, puestos fuera de combate. Por eso él intentaba, por todos los medios posibles, que ese justo momento en que expirase Cristo no llegara a su final. Voy a invitaros a leer ahora el pasaje sobre el cual vamos a discurrir, aunque no va a ser ese mismo pasaje, sino tomado de los 4 evangelios, porque los 4 narran los acontecimientos de la cruz. Os invito a leer el capítulo 27 de Mateo, desde el versículo 32 al versículo 44. Después de haberle entregado, haber dicho Pilato que lo crucifiquen, dice la Escritura: y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Entramos de lleno ya en la crucifixión. Una vez que el pueblo lo despreció echándolo en brazos de la muerte, nos dice la Escritura que él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y con ella marchó por las calles de Jerusalén hasta salir de la ciudad, una ciudad sobre la cual había llorado días antes y que tantos profetas murieron en ella de forma violenta a manos del pueblo. Sus escasas fuerzas hacían aumentar el peso del madero transversal, por lo que un tal Simón, natural de Cirene y que venía del campo, fue obligado a cargar con él. Esto no hizo sino despertar las lágrimas de aquellas mujeres que se unieron a su lento caminar, quienes recibieron de Jesús unas palabras de alivio para su complicidad, pero que al mismo tiempo fueron palabras de aviso profético, diciéndole: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Sin duda, poniéndoles ya en aviso de que años más tarde tendrían que ver, los que pudieran verlo, cómo aquella ciudad sería destruida y sus hijos pasados por las armas, masacrados, expulsados y exiliados los supervivientes. ¿Qué ocurrió realmente en el Gólgota? No sé si a veces las prisas de la vida nos da lugar a pararnos un poco en los evangelios y examinar exactamente cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada acto que tuvo lugar. No sé si corremos demasiado por la vida y no nos paramos en las cosas que son realmente importantes para nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Lo que ocurrió en el Gólgota es demasiado para ser contado por los evangelistas en todos sus detalles. Aquellas horas en la cruz dieron para mucho más que la resumida crónica transferida por el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que está escrito, queridos hermanos, si lo pensamos bien, si lo meditamos, pone los pelos de punta a aquellos que ahora lo podemos recordar. Antes de crucificar a una persona, era costumbre misericordiosa dar al reo un compuesto anestésico de vinagre mezclado con hiel. En este caso a Jesús se lo ofrecen antes de crucificarlo, nada más que llega al Gólgota, porque ellos saben cuáles son los rigores de un tormento de esta clase. El evangelista Marcos dice que era un compuesto de vino mezclado con mirra. Ambas cosas, según el diccionario ilustrado de la Biblia, pueden ser la misma y no existe contradicción. Y explica: la hiel es una planta venenosa de sabor muy amargo, traducida de la versión griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, con el término griego chole. Y eso denota generalmente todo tipo de droga especiada que se ofrecía para adormecer los sentidos. Así, el vino mezclado con mirra, con resina, azafrán, láudano, etc., podía ser llamado en términos generales vino mezclado con hiel. Era un potente analgésico para aliviar en parte los rigores de un suplicio como el de la cruz. Jesús renunció a tomarlo. Jesús
no lo probó. Él necesitaba estar plenamente consciente de los sufrimientos por el pecado. Tenía que estar plenamente consciente del desprecio de todos y del abandono de Dios. Los clavos penetraron bruscamente en sus muñecas y en sus pies. Desgarraron sus tendones y sus fibras musculares con abundante pérdida de sangre que afectó a elementos vitales de su organismo. Un preámbulo de este tipo siempre va acompañado de gritos que brotan del dolor, a base de insultos aberrantes que salen del corazón hacia los jueces y los verdugos. Sin embargo, de Jesús no se oyó una sola queja hacia estos, sino que con su voz compasiva rogó al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, ellos estaban haciendo lo que debían hacer como profesionales de la muerte. Sin embargo, ignoraban que estaban crucificando al Dios de la gloria. Y dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, verso 8, que si hubiesen entendido la sabiduría de Dios, no hubiesen crucificado al Dios de la gloria. Pero la palabra de Dios tenía que llevarse a cabo. Su plan para el Mesías, para el ungido, tenía que hacerse efectivo. Sé que hace algún tiempo Antonio Moreda, hablando sobre el tema de la cruz, nos refirió con detalles algunos de los elementos que formaban parte de la crucifixión. Y sé que algunos hermanos pues no se sintieron muy a gusto con estas explicaciones porque tenemos la tendencia de apartar nuestra vista y nuestros oídos de cosas desagradables. Cuando vemos el telediario y vemos muertos en la calle o niños hambrientos, inmediatamente, instintivamente, apartamos la vista porque no queremos que esas imágenes se nos metan en la cabeza y nos dejen por un tiempo fuera de sitio, ¿no? Y no queremos oír hablar muchas veces de noticias que tienen que ver con muertes violentas de niños, de ancianos, de mujeres atracadas o violadas, etcétera, etcétera. Sé que somos propensos a no escuchar este tipo de cosas, pero os diré que este tipo de muerte, la crucifixión, estaba concebido para que el condenado permaneciera vivo durante varias horas o incluso durante varios días. No para un ratito. Esta no era una muerte rápida, era una muerte muy, muy, muy lenta. El condenado se veía inmóvil y desconcertado por un terremoto de dolores. Después llegaban la asfixia, donde la respiración se hacía entrecortada y difícil porque cada hito de aire tenía que recuperarlo arqueando el diafragma para expeler, para sacar el aire viciado de sus pulmones. Y esto era una nueva agonía porque cada bocanada de aire debía ser absorbida apoyándose en los clavos de los pies para así incorporar el cuerpo unos milímetros y expulsar el aire viciado. Así que ese ejercicio, ese mínimo ejercicio repercutía en las muñecas clavadas y la respiración era un carrusel de angustias y durísimas laceraciones. No sigo contando. Pero Jesús pasó todo eso. Algunos piensan que como Él era Dios no sentía nada de eso. El Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el que creó todo este universo con sus manos, no podía sentir dolor. Pero Él no estaba exento del dolor. Nadie dice aquí en la Biblia que Cristo Jesús, el Mesías, estuviese exento del sufrimiento. Él era exactamente como nosotros, de carne y hueso como nosotros. Nació de una mujer, vivió como un hombre, sentía hambre, sentía sed, sentía dolor, sentía el desprecio, lloraba. Él padeció todo eso y lo padeció en su cuerpo, no en algo semejante a un cuerpo, en su cuerpo humano.
Algunas veces vemos que la salvación es muy fácil, fue muy sencilla. Al fin y al cabo Él era Dios y podía no desear sentir el dolor. Pero fijaos que ni siquiera quiso tomar aquel brebaje para que el dolor se amortiguara. Nosotros hubiésemos pedido la epidural 3 veces. 3 veces una epidural. Lo hacen con los condenados a muertes en algunos países también. Lo anestesian o medio anestesian. Lo dejan sin conocimiento con la inyección letal posterior para que acabe con su vida. Pero Jesús no quiso probarlo. Quiso experimentar lo que significaba ser víctima del pecado. Experimentó la muerte en primera persona, en su esencia más pura. Sintió el abandono de Dios. Despojado de toda su ropa, sobre cuya túnica echaron suertes, y expuesto a la vergüenza pública, Jesús fue izado de la tierra, tal como indicó a Nicodemo el maestro, diciéndole: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. De esa manera proclamó a la humanidad allí reunida, gentiles y judíos, que solo la fe puesta en Él, a la semejanza de aquel áspid de bronce que libró de morir a los hebreos en el desierto, solamente la fe puesta en Él podrá salvar a los hombres de sus pecados. A partir de ese instante, queridos hermanos y queridos amigos, muchas voces se dejaron oír en el Calvario. Todo el mundo quiso hablar. La voz de Satanás. La primera que se oye allí es la voz del diablo. La voz del diablo se indica por su presencia, no por su audición. Pocas veces se deja oír en las Sagradas Escrituras la voz de Satanás. Recordamos una de ellas, la que Dios le concedió, aquella oportunidad de tocar la integridad moral y espiritual de Job, el patriarca, mediante las pruebas que se relatan en su libro. También se le oyó a través de Pedro, cuando éste tentaba a Jesús para disuadirle de marchar hacia Jerusalén con el fin de morir, como él estaba diciendo una y otra vez. Recordad que Pedro le dijo: eso nunca te acontecerá. No tires por ahí, Jesús, no estamos de acuerdo. Tú no puedes ir a Jerusalén para ponerte en manos de los gentiles y morir de la manera que dices que vas a morir. O también se dejó oír a través de Judas, cuando persuadió al apóstol para que éste, que estaba ya decidido a entregarle, saliese fuera para terminar de ejecutar su acción de traición, diciendo la Escritura que Satanás entró en él. Se dejaba oír la voz de Satanás. Mirad, Jesús había dicho a sus castores esto, cuando estaba en el huerto, antes de ser apresado, Él dijo: esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Caía en las manos de los pecadores. La primera vez que Dios caía en manos de los pecadores. El poder de las tinieblas son vuestros. Mirad, el diablo, el que quiso poner su trono junto al trono de Dios en el monte santo, según nos dice Isaías capítulo 14, es ahora el que está manejando los hilos, pretendiendo llevar a Cristo a una situación límite que le impida desarrollar total y satisfactoriamente el plan eterno de Dios para acabar con el pecado. Él se opone a la cruz. Se opone. Y su voz, como en el desierto, en el tiempo de la tentación, recordáis, antes de comenzar su ministerio el Señor, esa voz se dejó oír en esta ocasión a través de sus secuaces. Él quería dirigir las sutiles maniobras de persuasión
y con un reto desafiante ante el cual Jesús no sucumbió, ni entonces ni ahora. ¿Recordáis en el monte de la tentación, en el desierto, que dijo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde arriba del templo. Los ángeles te recogerán en sus manos. Si eres el Hijo de Dios. Ese si eres el Hijo de Dios se oyó varias veces también en el Calvario. Mirad, allí estaban los gobernantes. La voz de Satanás se dejaba oír en aquella horrible jornada de tinieblas. Durante su ministerio Jesús había sido tentado a hacer señales que demostraran su mesianismo a los incrédulos y a los obstinados religiosos que, empecinados en su verdad, en su propia verdad, nunca quisieron encontrarse con la verdad que venía de Dios y que estaba delante de ellos. Así fue como Él les reprende a esos gobernantes y les dice: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal del profeta Jonás. Una generación perversa y adúltera que ha abandonado a Dios por los siglos demanda señal, y solamente una señal le será dada, que ya está dicha en las Escrituras: la señal del profeta Jonás. Y ya sabéis que Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez, y la Escritura nos dice que de la misma manera Jesús estará 3 días en el vientre de la tierra. Esa era la señal. En esa mañana casi todos tenían en el pensamiento y en la boca una frase que reflejaba el carácter incrédulo de una nación que nunca quiso recibirle: sálvate a ti mismo. La mayoría del Sanedrín le retaba de forma burlona y le decía: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido, si eres. ¿Veis? La misma voz de Satanás a través de esta gente. Si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, que se baje de la cruz, que se salve a sí mismo. El eco del diablo allí en la cruz, una y otra vez, usando la misma estrategia, retándole cara a cara: si eres el Hijo de Dios. En ausencia de un testigo, ellos reconocían, claro, el don sobrenatural que obraba en Jesús. ¿Cómo no lo iban a reconocer, por favor? Solamente os citaré un milagro que fue público y notorio: la resurrección de Lázaro. 4 días muertos, él vuelve a la vida, le invitan a comer en la aldea de Betania, se sienta a la mesa Lázaro ya vivo con Jesús. Y sin embargo, allí están fuera los religiosos y los sabios de Israel esperando a ver si pueden matar a 2 con un solo golpe. ¿Habráse visto incredulidad? Ellos sabían del poder de Jesús. Sabían de las Escrituras que decían: se dispuso con los impíos su sepultura, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, romperlo, triturarlo, sometiéndole a padecimiento. El Hijo de Dios, el Mesías, fue triturado por Dios. Las manos ejecutoras no estaban exentas de responsabilidad, ni de Pilato, ni de Herodes, ni de Caifás, ni del pueblo. Pero el que trastornó a Cristo, el que lo quebrantó y lo sometió a padecimiento, fue el mismo Dios. Porque Él era el Cordero de Dios. Él tenía que ser sacrificado, quitado de en medio, víctima propiciatoria para hacer posible que la justicia de Dios pudiera recaer sobre nosotros, colocando sobre Él nuestras injusticias. Era el único modo, la única manera de que Dios pudiese perdonar el pecado. No había otra. No podía cerrar los ojos y decir: no ha pasado nada. Su justicia no le dejaría en paz.
ni tampoco su santidad, que es pregonada día y noche en los cielos por aquellos seres celestiales que anuncia Isaías en su capítulo 6. Aquella piedra que desecharon los edificadores estaba siendo herida en su alma. Y como dice el salmista en el Salmo 22, hablando de parte de Dios como si fuese el propio Mesías, aunque era David el que hablaba, diciendo: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Se estaba refiriendo a estos, a los gobernantes. Basán era una llanura muy fértil al este del Jordán, perteneciente a la media tribu de Manasés, que acampó al otro lado, que no pasó el Jordán para ir con el resto de las tribus. Y allí en esa ladera se criaban toros y vacas muy fuertes, potentes, grandiosas. Y aquí usa una metáfora para llamar toros de Basán a los gobernantes de Israel. Igual que en otro lugar llama vacas de Basán a las señoras importantes de Israel, que abusaban de los pequeños, de los menores, de los desgraciados, de los pobres, de la gente, recalcándole su injusticia. Allí están presentes los gobernantes. Los toros de Basán abren sus bocas contra Jesús, hablan contra Él, de la misma forma que ruge un león antes de comerse a su víctima. En aquella trágica hora, las bocas blasfemas de aquellas poderosas bestias se abrieron de par en par en pos de la presa para atemorizarla y devorarla. Pero Jesús no cayó en la trampa tendida por su viejo enemigo del Edén. No cayó en la trampa. Luego estaban allí otra gente, sacerdotes, escribas y ancianos, aquellos que ministraban diariamente en la presencia de Dios con ceremonial ritualismo. Había que ir muy bien vestido, acicalado, para que el pueblo los pudiese contemplar, ver su santidad externa. Qué buena gente son, qué limpios son delante de Dios. Pueden orar a boca llena y ser admirados por el pueblo. Allí estaban los estudiantes de la Biblia, que en el fondo eran grandes ignorantes del testimonio que Dios, el mismo Dios, estaba dando acerca de su ungido. También murmuraban entre ellos con voz burlona, diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y así era, no se podía salvar. No os sorprendáis, por favor, no me miréis con cara de que he dicho una herejía. No podía salvarse. El que sanó al paralítico, el que sanó al ciego, al leproso, al cojo, al manco, el que paró el flujo de sangre de la pobre mujer y restauró la mano seca del impedido, el que levantó a los muertos de su sueño, el que consoló al desamparado y trajo paz al desahuciado, ahora se encuentra impotente para escapar del suplicio y de la muerte. ¿Acaso quiso escapar y no pudo? De ninguna manera, en absoluto. Él no podía escapar a su suerte. Su suerte ya estaba echada. El poder le fue dado para poner su vida y para volverla a tomar, pero no para dejar de ponerla. El mandamiento del Padre y el amor por sus ovejas eran muy superiores a su dolor físico y espiritual. Él no podía. Y hermanos, dad gracias de que Él no podía. Porque si llega a poder salir de aquella situación sin pasar por la muerte, ni tú ni yo, ni nadie en este mundo podría tener la certeza
de que Dios le habría perdonado sus pecados y estaría condenado por la eternidad. Si Él baja de aquella cruz, porque alguno pueda entender que podía hacerlo, se está condenando a sí mismo, porque no hay solución al pecado fuera de la muerte de Cristo. El Hijo de Dios no llegó allí sino por su propia voluntad, en sometimiento amoroso a la voluntad del Padre. Y eso, queridos hermanos, para Él, a lo mejor para nosotros no, porque muchas veces la voluntad de Dios está fuera de nuestro lugar, no está en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, pero no en el corazón de Cristo. Jamás estuvo en su corazón dejar de hacer la voluntad del Padre. Yo he venido para hacer tu voluntad. Mi comida es hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Él viniese a dar su vida por las ovejas. Aquellos hombres lo ignoraban, evidentemente, y lo tuvieron como una víctima a su merced, como uno más de los animales sacrificados en sus manos o con sus manos durante todos los días del año. Aquellos estudiosos de la Biblia tenían muy claro que el Mesías habría de ser rey eterno, pero no entraba en sus cálculos que el ungido de Dios pasara por la muerte. No entraba en sus cálculos, ignoraban las Escrituras. Tal como el Señor les dice, erráis, os equivocáis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos pensaban, si muere, ya no hay un Mesías que reine. Pero es que la profecía no quedaba ahí, quedaba en su resurrección. Es necesario que muera y es necesario que resucite al tercer día, decía Jesús. Ambas cosas eran necesarias. Ellas son las dos patas importantes de nuestra redención: muerte y resurrección. Por eso ellos manifiestan su morbo gritando de esa manera: Rey de Israel es. ¿No dice la tablilla que hay encima de su cabeza que ha sido condenado por llamarse a sí mismo rey cuando él nunca lo había dicho? Pues Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz, dice, y creeremos en Él. Confía, en Dios confía, pues que le libre Dios, ya que confía en Él. Y si Él le quiere, porque a lo mejor ni le quiere, ellos consideraban que era un pecador infame. Él ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. ¿Recordáis que Caifás se lo preguntó, se lo conjuró? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo él? Tú lo has dicho. No negó. Y veréis la próxima vez, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Sin saberlo, ellos estaban cumpliendo otra vez las palabras de David, que por el Espíritu Santo había dicho del Mesías, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Salmo 22, 8. No obstante, aunque ellos hacían valer su autoridad escritural, en realidad sus corazones no estaban dispuestos a recibir la verdad, esperando que el reto presentado allí una y otra vez trajese su fruto y Jesús bajase de la cruz. Nunca llegó. Luego estaban allí los curiosos, los ociosos, los que no tenían muchas cosas que hacer ese día, sino ver un espectáculo sangriento. A lo largo de las horas previas a la crucifixión y durante la misma, recordamos que estuvo 6 horas en la cruz, 6 horas. Durante ese tiempo, el rumor de una ejecución había propiciado la curiosidad de la gente, siempre ávida de sangre. Hay que ver lo que nos gusta a nosotros, la sangre. Cuando vamos por la carretera hay un accidente, aunque sea un choque lateral o por detrás, nos gusta pararnos para ver si hay alguien allí está tirado. Nos gusta el morbo. Y hay penas de muerte en Arabia Saudí, por ejemplo, donde se congregan a las multitudes para que vean cómo le cortan la cabeza a alguien. No sé, a esta gente también, por ahí visto, le gustaba
el morbo, y eso se acercaron al lugar para contemplar una novedad exclusiva, de ver morir a quien había osado nada más y nada menos anunciar la destrucción del templo y su posterior reedificación. ¡Guau! El templo es intocable. El templo es nuestro emblema, emblema sublime y sagrado de la vida religiosa de nuestro pueblo. Y nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el templo y lo que haga falta, no por Dios, pero por el templo damos la vida. Esos curiosos también estaban allí. Solo un loco podía haber pronunciado esas palabras: derribad este templo y en 3 días lo reedificaré, cuando él no se refería al edificio, se estaba refiriendo a él mismo. A él mismo. Matadme, quitadme la vida y en 3 días la volveré a tomar. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero vamos, en caso de ser verdad, eso para los judíos merecería la exclusión radical de este mundo, y además por el método más cruel que se puede uno imaginar. Para la gente común, el loco siempre es objeto de burla y desprecio, a veces sádico, ¿no? Para hacer daño, ¿no? Y eso implica tener que demostrar las cosas que salen de su boca y en su necedad. Pues bien, ahora le toca el turno a Jesús. Y dice la Escritura: los que pasaban van mirando, le injuriaban, le insultan, meneando la cabeza, como diciendo: tú que destruyes el templo, anda, y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres, otra vez las palabritas del diablo, si eres el Hijo de Dios. Y desciende de la cruz. Desciende de la cruz. Bueno, nosotros hubiésemos reventado ya hace una hora. A nosotros nos empiezan a insultar y a burlarse estando encima de un tormento como ese, y hubiésemos despotricado contra ellos. Olvidaros de que soy creyente, vamos, que os lo aseguro yo. Nos enojamos por cosas muchas más pequeñas. ¿Nos molesta que nos insulten o no nos molestan? ¿O es que nos agrada que nos insulten? Que nos digan de todo. Pero él estaba allí. La lluvia de insultos y de befas no dejan de caer sobre Cristo, quien va recibiendo aquello como parte del dolor que ha de experimentar sobre la cruz, abriendo nuevas heridas en su corazón. Qué triste, ¿eh? Ver a la gente de su propio pueblo, al que vino a anunciar el reino de los cielos, abrir su boca contra Jesús, olvidando ya de paso el bien que había hecho aquel pueblo durante todo su ministerio. Pero había más gente. Parece que no, pero aquello estaba así, ¿eh? Estaban también los soldados, aquellos profesionales del sufrimiento que formaban parte de la ejecución pascual, cumpliendo su obligación como verdugos, pues también se hicieron cómplices de la burla general y también desataron contra Cristo su ofensa y su oprobio. Los que le despojaron de sus ropas y le clavaron a una cruz también estaban ebrios de lujurioso sadismo y además abusando de su poder despótico, ¿no? Y mirad ahí lo que le dicen los soldados: si tú eres el rey de los judíos, otra vez igual, sálvate a ti mismo. Sálvate. Si tú dices que eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Más gente. Allí estaban también 2 elementos: los condenados. El diablo apretaba, ¿eh? El diablo estaba apretando en aquella mañana y su voz se dejaba oír clara y potente. Es necesario que no muera, que no muera. Es que si muere estamos perdidos. Por eso, ni aun sus compañeros de condena sellaron sus labios. Y dice la Escritura que en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Los 2, al unísono. También se batían el cobre, uno a la derecha y el otro a la izquierda, lanzándole al del medio todo tipo de insultos y de retos y de afrentas. Sálvate a ti mismo. Es probable que al principio fuese así. Pero también es verdad que con el paso del tiempo solo uno quedó para retarle diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno solo ya.
¿No dices tú que eres el ungido de Dios? Sálvate, no mueras, no mueras, no caigas. Sacúdete de la cruz, hazte un favor y de paso también a nosotros. Sin embargo, el otro, reprendiendo a su compañero, exclamó: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, dice, justamente porque recibimos lo que merecemos, estamos padeciendo esto, porque nuestros hechos así lo delatan, pero este nada malo ha hecho. Termino aquí, queridos hermanos, pero no termina el atardecer de triunfo que seguiremos la próxima vez. Vemos cómo Satanás dejó oír su voz en el Gólgota, como lo hizo en el desierto de la tentación al quedarse a solas con Jesús. Si eres hijo de Dios, demos gracias a Dios porque nuestro Salvador no cedió, no dio un paso atrás en sus propósitos eternos. Él se ofreció al Padre en la eternidad. Cristo ya estaba preparado para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Él guardó silencio y su silencio implica que te amaba y que me amaba y que por encima de todo amaba al Padre para hacer su completa voluntad. En las próximas ocasiones, si Dios lo permite, veremos cómo otras voces distintas se dejan oír en el Gólgota. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Señor, te bendecimos como pueblo en esta mañana. Te bendecimos porque tu palabra es eterna y esta no pasa. Y todo lo que tú has dicho que va a pasar, así se hará, aunque el cielo y la tierra desaparezcan. Señor, te damos gracias porque lo que habías prometido ya a Adán y Eva en el paraíso se cumplió por fin allí en el Gólgota. Porque el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pisó la cabeza de la serpiente. Porque Él no reculó, sino que miró en su dolor y en su quebrantamiento el gozo puesto delante de Él, sabiendo que con la obra de la cruz salvaba a un pueblo para tu gloria. Así que te damos gracias, Señor, por estos momentos de la cruz. Que como iglesia, Señor, centremos nuestro pensamiento en la cruz de Cristo. Que dejemos lo absurdo, lo banal, lo tonto, Señor. Que ese pensamiento esté clavado en nuestro corazón hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu bendición, esperando, Señor, que el resto de la semana que hoy comienza sea también precioso y bendecido para nosotros y que te demos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.